1857 es el día donde esta locomotora hizo el viaje inaugural. Les vamos a presentar a Rosa, a Rosita para nosotros, ¿verdad? También, que es una guía de este lugar, para que nos cuente un poquitito más al respecto de este día particular. El 29 de agosto se hizo el primer viaje. Después, ya el otro día, empezó a funcionar diariamente. Muchas gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal? Sí, el 29 de agosto en realidad fue el día de la inauguración. Fueron enormes festejos, realmente era un acontecimiento único. Incluso había gente que tenía miedo a medida que veía que se construían los terraplenes, las vías. Pensaban que el trepidar del tren podía hacer caer alguna casa, así que realmente producía un poco de miedo. Pero se armó un gran festejo, había banderas, había gallardetes, bandas de música, todo para ese 29 de agosto de 1857 en que se inauguró la salida de la Porteña, desde la estación del Parque, que era donde actualmente se encuentra el Teatro Colón. Y ese primer viaje fue hasta Floresta. En Floresta incluso había un señor que tenía unos terrenos que había construido una especie de kiosco de venta de alimentos, y la gente iba hasta Floresta, hacía su viaje hasta Floresta para pasar el día ahí. O sea que el ferrocarril produjo grandes cambios en toda la zona. Exacto, produjo grandes cambios donde sea que aparece. El ferrocarril tiene como esa cualidad. ¿Cuántos años estuvo funcionando la Porteña? La Porteña funcionó hasta 1890. Cuando se vende todo el ferrocarril, no se incluye a la Porteña por considerarla ya una reliquia histórica. Así que quedó en los talleres del ferrocarril hasta que en 1923 fue enviada al Museo de Luján, porque en ese momento se había pensado llevarlo al Museo Nacional el Museo Histórico Nacional en Capital, pero no había lugar suficiente. Entonces se lo trae aquí a Luján, donde se había comenzado ya a tener algunos objetos relacionados con los transportes. En 1871 la Porteña también era conocida como el tren de la muerte, ¿verdad, Rosa? Sí, porque en los vagones de la Porteña se llevaron muchos cadáveres como producto de la gran epidemia de fiebre amarilla, que había causado una gran mortandad, y se llevaban hasta la Chacarita los cadáveres. Por ahí nos contaba Rosita que la primera persona que manejó esta locomotora también fue quien llevaba cuando se conocía como el tren de la muerte, y también murió de fiebre amarilla, contagiado. Sí, fue el ingeniero John Annan, que era el primer maquinista, porque incluso los maquinistas hubo que traerlos especialmente, porque no había aquí gente que supiera manejar el ferrocarril, ni tampoco, construir las vías. Todo fue traído desde Inglaterra cuando se compra todo lo relacionado con el ferrocarril. El primer uso que tenía la Porteña, o sea, ¿quiénes utilizaban este tren? ¿Para qué se utilizaba? Era para pasajeros, y también se lo pensó como para carga. O sea, que era uno de los objetivos de establecer el ferrocarril. Indudablemente los primeros pasajeros no podían ser gente muy humilde, porque todo el sistema era muy caro. Y poco a poco se fueron abaratando los costos, y se pudo lograr que más gente accediera al transporte del tren. ¿Hay registros a lo mejor escritos de cómo era como esos primeros viajes? O sea, acá veíamos como gente con mucho traje, me imagino que era como lo top de ese momento de Buenos Aires que viajaba. Sí, lo que pasa es que en 1860 es justamente la época de las modas de los miriñaques y los grandes vestidos, que por error muchas veces se los suele identificar con el 1810, cuando se representa esa época con esos vestidos. Y no, en 1810 la moda era del estilo imperio, el vestido muy sencillo y lánguido, y precisamente cuando surge el ferrocarril, en 1860, van a ser los grandes vestidos, grandes miriñaques. Por eso las muñecas que se han puesto en el coche del tren representan precisamente esa moda. Después se lo venden a los ingleses, y después, ¿cuándo se vuelve a recuperar? ¿Cuándo el Estado vuelve a recuperar los trenes?
Después ya para la época de en 1950 pasan a ser nuevamente nacionales los ferrocarriles, para la época de Perón. Estamos en el Museo del Transporte acá en Luján. La porteña es una locura, yo los invito a todos para que vengan a conocerlo, yo nunca lo había visto, pero ¿qué otras cosas podemos ver? Así como rápidamente, como para los que nos están mirando, que sepan que no solamente se pueden encontrar con esto. Aquí tenemos transporte, tanto de tierra, de aire y de agua, así que tenemos un avión, en realidad un hidroavión, que para tomar vuelo necesita despegar desde el agua o llegar al agua, que es el Plus Ultra, que es el hidroavión que hace el primer vuelo por el Atlántico Sur, desde España hasta Buenos Aires. Después tenemos los caballitos Gato y Mancha, que son los célebres caballos criollos que hicieron el viaje entre Buenos Aires y Nueva York. Embalsamados, perdón que te interrumpa, están embalsamados. En realidad taxidermizados, o sea, lo que se conserva es la piel del animal. Y también tenemos un velero, el velero de Vito Dumas, que también al que le decían un navegante solitario, era el que quien hizo el viaje también por el Atlántico desde Francia hasta Buenos Aires. Y además, bueno, hay diligencias de 1850, hay una carreta, que sería el vehículo, uno de los más antiguos, de 1800, y sopandas, que también son carruajes de 1800, que en realidad ningún otro museo conserva, porque son muy antiguos. Están perfectamente bien conservados, particularmente la porteña, y nos estaba contando Andrés, que es uno de los encargados de cuidarla, la cuidan mucho, la miman, le liman partecitas, cuando se ensucia van y la limpian, la verdad que es una locura este museo. Acá nos quedamos un ratito más en el Museo del Transporte en Luján. Nico, cuando ustedes los dispongan, volvemos.